Buenos días, vamos a dar inicio a una nueva semana del cursado. En esta ocasión, el tema de hoy es revisión bibliográfica, un tema muy relacionado a la clase pasada, donde dábamos referencia bibliográfica, es decir, la correcta redacción de bibliografías utilizadas para la elaboración de un artículo científico. Como les mencionaba, la revisión bibliográfica se refiere a las pautas para una correcta cita bibliográfica. Ubicándonos en el tiempo, habíamos dicho que para la investigación era indispensable la búsqueda bibliográfica. Esta podía ser llevada a cabo mediante sitios o buscadores, temas que lo vimos ya la clase pasada, solo lo mencionamos para ubicarnos en el tiempo, de las cuales vamos a utilizar para hacer la redacción de trabajos científicos y su posterior publicación. También habíamos mencionado que dentro de la redacción de trabajos científicos podíamos elaborar la referencia bibliográfica, es decir, el listado final de todos los artículos que empleamos para la elaboración de ese artículo científico. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a redactar dentro del texto? Es a lo que lo vamos a llamar cita bibliográfica. También decíamos que en la redacción de trabajos científicos, a los efectos de poder unificar los criterios, surgen los denominados estilos o normas, dentro de las cuales teníamos un listado, tales como la norma ISO, estilo APA, guía de estilo MLA, estilo Vancouver, guía de estilo Chicago, estilo Harvard y guía de estilo CSE. Dentro de todas estas normas desarrollamos el estilo Vancouver. Para ello debemos definir qué es la cita bibliográfica. En simples palabras podemos decir que una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencias precisas de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Los objetivos que busca la cita bibliográfica es, entre otras, identificar claramente qué ideas o información han sido extraídas de otras fuentes o autores y cuáles son propias producto del autor del trabajo. Como así también, cuando se usan las palabras o ideas de otras personas, se corre el riesgo de entrar a lo denominado plagio. El plagio consiste en presentar como propio un documento elaborado por otros. También se considera como plagio a la copia o parafraseo de ideas o textos de otras fuentes que son incluidas en un trabajo propio sin indicar quién es el autor de dicha idea en el texto. ¿Por qué es necesario citar? Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de un trabajo nos permite, por ejemplo, reconocer el trabajo realizado por otros autores, evitar el plagio, facilitar que cualquier persona o lector que quiera localizar las fuentes de información citadas en el trabajo lo pueda hacer y, sobre todo, otorgar credibilidad y consistencia al trabajo realizado. ¿Cuándo se debe citar? Cuando se escribe textual la idea de otro autor, en este caso en el texto lo que vamos a hacer, ya sea la frase, la oración o un fragmento de la oración, debe ir entre comillas, empleando cursiva u otro tipo de letras, sin olvidar indicar la fuente de origen. También debe citarse cuando se realiza el parafraseo, es decir, en el texto debemos indicar la fuente de origen. O bien cuando se escribe la idea o teoría de otro autor. No así cuando se trata de hechos o datos generales conocidos, o cuando son frutos de ideas propias. En ese caso, no hace falta citar.
Bien, habíamos dicho que para la redacción de trabajos científicos se empleaba como el estilo para las referencias bibliográficas era el estilo Vancouver. Pero, ¿cómo lo redactamos en el texto? A través de la cita bibliográfica empleando también el estilo Vancouver. Según Vancouver, establece que las citas bibliográficas deben estar indicadas dentro del texto utilizando números arábidos entre paréntesis. Para poder comprender mejor, veámoslo con un ejercicio. Como se puede apreciar en la diapositiva, tenemos un artículo científico. En este caso, y haciendo un repaso de la clase anterior, podemos identificar todos los elementos que componen a un artículo científico de revista, o bien localizando los elementos en las distintas partes del artículo. Volviendo al tema, decíamos que la cita dentro del texto debía estar señalizada con números arábidos entre paréntesis. Para este caso, nos vamos a la página 4 y tomando como ejemplo una pequeña oración, al final de la misma podemos ubicarlas, tal como se señala en la imagen, entre paréntesis un número. Viéndolo con otra oración, podemos observar también en este caso, al final de la oración, la cita está registrada a partir de un número entre paréntesis. Bien. También podía ocurrir que una misma cita incluya más de una referencia bibliográfica. Estos van a estar separados por coma, siempre que no sean consecutivos. Por ejemplo, como se ve en la siguiente diapositiva, podemos apreciar que la cita número 3 está separada de la cita número 13 por una coma. Otra de las formas en las cuales se puede presentar o se puede citar varias referencias en un mismo párrafo son cuando están separados por una coma y corresponden a dos números consecutivos. En la diapositiva se puede observar otro artículo científico. En este caso tiene un formato totalmente diferente. También a los efectos de poder repasar a través del estilo Vancouver o bien identificando los elementos del artículo, para lo cual se puede observar que las citas empleadas para la redacción de esta oración corresponden a números consecutivos separados por una coma. Todos estos contemplados entre paréntesis. Vemos otro ejemplo. Este ejemplo ya lo utilizamos la clase anterior. Para esta ocasión podemos observar que los elementos dentro del artículo científico están ubicados en distintas partes del texto. Si nos vamos a la página número 2, podemos observar que si bien incluye la misma cita varias referencias, estos están separados por una coma cuando son números consecutivos. Tal como se puede apreciar en la imagen, hace referencia a la cita número 16, cita número 17. También puede ocurrir que una misma cita incluya más de dos referencias consecutivas. En este caso van a estar separadas por un guión, tal como se puede apreciar en la diapositiva. Al finalizar una oración, estos están indicando las referencias bibliográficas de varios autores, las cuales están separados por un guión. Ahora bien,
¿Alguno de ustedes detectó algo diferente en estos ejemplos? En ambos casos se puede apreciar que si bien están utilizando números para identificar las referencias bibliográficas, estas no están incluidas dentro de paréntesis. Para ello, cabe aclarar que si bien el estilo Vancouver establece que dentro del texto estos deben estar indicados con números arábigos entre paréntesis, las revistas son libres de elegir el estilo que van a emplear tanto para la cita como para la referencia bibliográfica. Y si bien pueden adoptar criterios de uno de estos estilos o normas, pueden tener particularidades propias. Es así, y volviendo al caso anterior, que una oración puede citar referencias bibliográficas a partir del sistema numeral, no incluyendo los paréntesis y empleando superíndice, como ocurre en este ejemplo o como ocurre en este otro ejemplo. En el primer ejemplo vemos que son dos números consecutivos separados por coma, y en el segundo ejemplo podemos observar que son varios números consecutivos en las cuales se separan a partir o empleando un guión. Bien, hasta aquí vimos que para la redacción de trabajos científicos, empleando la norma Vancouver, tanto para citas bibliográficas como para referencias bibliográficas, tienen maneras uniformes de realizarlas. Ahora bien, ¿cómo unimos cita bibliográfica y referencia bibliográfica? Las referencias bibliográficas estarán numeradas consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto, es decir, la cita bibliográfica, utilizando números arábigos entre paréntesis. Nuevamente puede ocurrir, por ejemplo, que las referencias bibliográficas estén numeradas consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto, pero no están incluidas entre paréntesis y utilizan la numeración con superíndice. Esa es una de las maneras con las que ustedes se pueden encontrar. O bien que las referencias bibliográficas estén ordenadas alfabéticamente. De este modo, la numeración de las citas bibliográficas en el texto no necesariamente guardan un orden numérico consecutivo. A todo esto, hasta el momento vimos que las normas Vancouver para los artículos científicos tienen una forma de citar dentro del texto y una forma para referenciar la bibliografía, con sus distintas salvedades. Pero, ¿cómo podemos citar otras fuentes? Pues bien, de la misma manera. Para la cita bibliográfica, tanto artículos científicos, libros, congresos, es de la misma manera. No así en referencia bibliográfica, como vimos la clase pasada, que cada una de las fuentes tenían una manera de cómo ordenar los elementos que componen a la referencia bibliográfica. Aclarado esto, surgen otras maneras de citar. Por ejemplo, podemos emplear el sistema nominal, es decir, a partir de autor y año. Puede ocurrir que esta cita incluya un autor. En este caso, pueden observar y vean precisamente que tienen como autor a una organización. Esta va a estar separado por una coma del año de publicación. Todos estos contemplados dentro de los paréntesis. Al final de la oración tenemos nuevamente un ejemplo, en este caso el apellido del autor separados por una coma, el año y cerrando paréntesis. Hasta acá
es cuando hacemos cita de un autor. ¿Qué ocurre cuando se citan dos autores? En este caso, los autores van a estar separados por una I, luego del cual entre los apellidos y el año nuevamente va a estar separado por una coma, siempre cerrados entre paréntesis, tal como se aprecia en la diapositiva. Algo similar va a ocurrir cuando se citan tres autores. En este caso, entre el primero y segundo autor van a estar separados por una coma, entre el segundo y tercer autor por la I, finalizado el tercer autor una coma y el año de publicación. Nuevamente, y aunque parezca reiterativo, tienen que estar incluidos dentro de los paréntesis. Pero para complicarlos un poquito más, puede ocurrir que hayan más de tres autores. En ese caso, lo que se hace es, se cita al primer autor, seguida de la leyenda et al en itálica, coma y el año de publicación. Por último, puede ocurrir que, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, que una misma oración contenga varias citas bibliográficas. En ese caso, cada cita va a estar separada de la siguiente por un punto y coma, como se puede observar en la primera y segundo ejemplo. En el tercero incluso incluyen a más de tres autores en las cuales se señalan con autor, la leyenda et al, coma y el año de publicación. Estas son todas las variantes con las que ustedes se pueden encontrar al momento de hacer una cita bibliográfica mediante el sistema nominal. Ahora bien, ¿cómo cita la revista de nuestra facultad? Nuestra revista en las últimas páginas cuenta con un apartado que es el instructivo a los autores. En este instructivo van a poder encontrar todos los elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento de redactar el artículo científico, como así también cómo deben presentar la cita bibliográfica y la referencia bibliográfica. Pero para una mejor comprensión podemos verlo a partir de un ejemplo. Bien. La portada de la revista, ¿sí? Tomamos como ejemplo uno de los artículos que ya lo vimos en diapositivas anteriores. Nos dirigimos a la página 2 y ahí, una vez que localizamos la cita, en este caso se puede apreciar que la revista de la facultad cita dentro del texto con sistema numeral, pero empleando superíndices, tal como lo señalizamos con el círculo. En este caso, podemos apreciar que las referencias bibliográficas están ordenadas alfabéticamente, es decir, que la numeración de las citas bibliográficas dentro del texto no están ordenadas consecutivamente. Ahora bien, para la actividad práctica del día de hoy vamos a hacer como modalidad resolución de ejercicios. Las consignas van a ser identificar las citas bibliográficas dentro del texto, como vimos en los ejemplos anteriores, pasar a sistema nominal citando dentro del texto y entre paréntesis autor y año, y una vez finalizado esto, indicar si esas citas y referencias bibliográficas están según el sistema Vancouver, fundamentando su respuesta. ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Decíamos que la primera consigna era identificar la cita bibliográfica dentro del texto. Una vez que localizan, van a apreciar ya sea
con sistema numeral y superíndice o sistema numeral entre paréntesis y van a pasar al sistema nominal. Es así que van a reemplazar la numeración por apellido y año. Y finalmente van a indicar en el texto si pertenece o no, si corresponde o no al sistema Vancouver. Para esto deberán tener en cuenta tanto la cita como la referencia bibliográfica. Ahora bien, dado que deberán colocar las citas en el texto de manera que figuren autor y año, les sugerimos trabajen desde un Word, donde podrán realizar de cualquiera de las siguientes maneras, ya sea transcribiendo el texto para poder reemplazar las citas que están identificadas con número por autor y año, o bien realizar un corte y pegue del artículo y trabajar en un Word sobre este. También reemplazando las citas que están identificadas con número por autor y año. ¿Dónde van a encontrar las consignas y el material de lectura para esta clase? Como en las clases anteriores, en la página SAPUBET, en la pestaña Actividad Práctica, tema Bibliografía. Como pueden apreciar, una vez que ingresan a Bibliografía, van a encontrar los mismos artículos con los que trabajamos la clase anterior, es decir, micosis en Argentina e infección humana asintomática por contacto con perros. Y lo que va a variar es la consigna. Para esta clase lo van a encontrar bajo el título Revisión bibliográfica. Bien. Las actividades nuevamente deben descargarlas de las páginas para luego ingresar al aula virtual las respuestas. Nuevamente nos dirigimos al aula virtual en la sección tareas y lo van a subir a las comisiones que se les fueron asignadas. Reiteramos, el nombre del archivo debe ir con apellido, nombre y comisión del alumno, aceptándose los archivos en formato Word o PDF. Por favor, no envíen archivos con otros formatos porque no van a ser tenidos en cuenta. En lo posible también los ejercicios que estén todos dentro de un mismo archivo. El aula virtual en la sección tarea va a estar disponible para subir sus ejercicios desde las 9 horas del día martes 18 hasta el viernes 21 a las 12 horas. Y dado que el ejercicio del día de hoy requiere de la corrección individual, las devoluciones de los trabajos van a estar subidas hasta el lunes 24 a las 23:59. Bien, es todo por hoy. Nos vemos en las clases que vienen.